Mire, vamos a hablar con la viceministra académica de Educación, Agnes de Cotes, que nos acompaña. Bienvenida, señora viceministra. Gracias, buenos días. Estos temas, cuando uno vuelve a tocarlos, de verdad que yo siento un dolor en el corazón. De verdad, a mí me duele. A mí me duele. Yo insisto, a mí el tema educativo me toca. Yo soy producto de la educación pública. Así es. En otros tiempos y con otros formadores y con otras cualidades desarrolladas, teniendo bien claro cuál era su función en la sociedad. Siento que hemos perdido en el camino mucho de eso al ver lo que pasa año tras año con la educación pública. Entonces, de llegar a este punto en el de que ¿cuántos estudiantes están dando clase? Esto es como un parte de guerra. Y disculpe que se lo compare de esta manera. Así es. Porque los partes de guerra se dan a diario. Es más, la palabra ok que tenemos hoy, que todo el mundo dice ok, era una buena noticia porque era 0 muertos, cero muertos, ok. Entonces, ese balance de que, espérate, es que están estudiando 20, pero resulta que 30 están perdiendo clases. Es que ni un solo estudiante debería estar perdiendo clases. Entonces, hace un rato yo hablaba de que los que tienen poder debían buscar la forma de entenderse para dejar de usar a los enfermos y pacientes como escudo, o en este caso a los estudiantes como escudo. Entonces acá, sabiendo que lo he planteado así, de que los poderosos deben buscar algún nivel de entendimiento, para no entrar en lo mismo de qué estudian, cuántos están estudiando, cuántos no están estudiando, ¿qué ha hecho el Ministerio de Educación para atender puentes? Fíjese que ayer Monseñor decía, necesitamos manos abiertas, no puños. ¿Cuántas manos abiertas ha extendido el Ministerio de Educación para que los estudiantes no sigan perdiendo clases? Bueno, buenos días. De verdad interesante la ecuación de que qué ha hecho el Ministerio de Educación. En primer lugar, nosotros mantenemos las puertas abiertas y los puentes de comunicación desde las 16 regiones educativas. No hemos descansado en que los equipos de trabajo a nivel regional estén acompañando en el proceso a los docentes que están yendo a los centros educativos. Es cierto, con uno que no esté es perder. Y tenemos en este momento una suma de algo que no existía la semana pasada, sino que los padres de familia ahora le han colocado a algunos centros hasta candado, han colocado anuncios y decir, yo me uno al paro con los docentes que están y no voy a enviar a mi hijo al centro educativo. Estamos hablando de la educación pública en nuestro país, porque las escuelas particulares están de puertas abiertas. Nosotros tenemos muchos proyectos andando, tenemos el tema de la innovación curricular, tenemos todo el proceso de los resultados de la prueba de UNESCO que se va a colocar entre septiembre y octubre a los niños de tercer grado. Tenemos aquí el 15 de mayo una apertura de Festicre, un tema que tiene que ver con la lectoescritura y vamos a hacer toda una campaña de escribir cuentos de los niños, de los jóvenes, de los docentes, para empezar a incentivar el tema de la lectura. Una de las cosas que nos inquieta es, si estamos en esta situación de que yo no leo, porque la mayoría de los que están en paro le preguntan, ¿usted se leyó la ley por completo? Y no se la han leído por completo. Ahora imagínese, si yo también tengo la deficiencia de no entender lo que leo y no comprenderlo, estamos en unas situaciones difíciles que hay que atender. El Ministerio de Educación ha señalado que va a aplicar descuentos a los docentes que no asistan a los centros educativos a impartir clases, pero usted mencionó algo de las escuelas cerradas con candado y recientemente conversaba con un docente que imparte clases en Boca del Toro. Sí. Y él mencionó que esto se está dando en el centro educativo, que está en una zona muy remota y comarcal, y él señala que por más que yo quiera impartir clases se me hace difícil porque está el centro educativo, y en vista de esto hay una preocupación en ese centro educativo porque son pocos, según él, son pocos los docentes que están en paro. Así es. Pero en vista como el centro educativo está cerrado, la medida aplica para todos. Entonces, la preocupación es que aquellos que quieren impartir clases podrían entonces no recibir su salario completo. ¿Qué pasa en estos casos? Yo quiero decirle a esos docentes de vocación y comprometido, no entres en la habitación del miedo, no entres en esa habitación. Nosotros tenemos los mecanismos de saber quién está dispuesto y quién no. Y regionalmente, no solo en Bocas del Toro, también en Colón se han dado algunas situaciones
que los compañeros atacando al compañero, el que está en huelga, incentivando al que está en el aula a que se vaya porque de todas formas van a llegar a un acuerdo, que van a tener que hacer también lo mismo que ellos de recuperación. No es así. Nosotros en contexto, cada región educativa, como lo decía al principio, nuestros directores regionales tienen la radiografía de lo que pasa en todos sus centros educativos. Sí, hay un gran desafío que viene porque en contexto hay cosas que están pasando en una escuela que no están pasando en la escuela vecina. Hay escuelas que 100% están todos dando clases y hay escuelas que hay un porcentaje dando clases. Pero no es cierto que la puerta está cerrada así, porque es la campaña que han utilizado y que da tristeza, porque que un padre de familia le diga al administrativo, al director del centro y al docente que quiere entrar para cumplir con su horario de trabajo y atender a los estudiantes, le digan no puedes entrar. Y ha tenido que intervenir la policía, porque algunos dicen, ¿pero qué hace la policía que entra? Es que la policía es el guardián y el protector de todas estas cosas. ¿Qué hace el directivo? Y ya lo vimos en algunos casos que han salido de los medios. El directivo, cuando se ve que lo que él está administrando atenta contra algo que él debe pedir ayuda, al primero que llama es a la policía. Pero es volver a la reflexión. ¿Qué logro con mantener a mi hijo en la casa como padre de familia? Que quiero aclarar que son las asociaciones de padres de familia con los delegados por salón. En la mayoría de los casos no hay asamblea, o sea que hay padres de familia que nos escriben y nos dicen, yo no he dicho que mi hijo no va a la escuela. Entonces allí la misión, y ya nosotros hemos sacado los comunicados en los medios de Meduca, que es un atentado cerrar las puertas porque el gobierno tiene la obligación de mantener los 3.102 centros educativos de puertas abiertas. Y allí es donde nosotros entramos en la parte de reflexión con el docente y con los padres de familia. Es que la escuela no es una isla, la escuela es una comunidad educativa y es un laboratorio de aprendizaje. No solamente el joven va por la parte de español, matemática, ciencia. El joven va por una formación integral y todo lo que está planificado. Imagínense, hay contenedores de alimentos que se tuvieron que desviar para otras escuelas porque cerraron la puerta y dijeron no voy a recibir el producto. Eso es de verdad preocupante que suceda en nuestras escuelas públicas. De las 16 regiones educativas del país, ¿cuál de todas es la que se ha visto más afectada con estos cierres? ¿Ya han hecho un balance? Miren, Bocas del Toro está con una situación bien difícil, le cierran más de 20 puntos de acceso a las escuelas y se hace difícil que los administrativos, que los directores y los docentes puedan llegar con facilidad. No tiene idea la cantidad de testimonios de que prácticamente se van mucho 2 o 3 horas antes de que empiecen los tranques para estar en el colegio, buscando que en una esquina descansar un poquito mientras que es la hora de entrada. ¿Es justo? Me parece que no. En Colón tenemos igual situaciones de una dificultad. Hoy una directora decía, miren, aquí tengo todos mis docentes y no ha llegado ningún estudiante en Colón esta mañana. Sin embargo, tenemos otros que están pasando las vistas, que los padres de familia han decidido y no han dejado de enviar a sus hijos al colegio. Entonces, tomemos conciencia de la educación pública en nuestro país porque tenemos muchos proyectos que están andando con todos los docentes que lo quieren. Son las cosas que tenemos que ir sumando porque otra semana más ya sí entra en gran peligro el año escolar 2025 en nuestro país. O sea, a estas alturas todavía no está peligrando. Disculpe, ¿tiene que pasar una semana más? Nosotros, con el tema de las semanas de receso, que tenemos terminado cada periodo escolar, ahí había hay como un comodín, si uno puede decirlo, pero cuando esas cosas terminan, ya entonces sí, esas son 2 semanas, que son justo las 2 semanas de pérdida que hay. Esta sería la tercera semana. Nosotros tenemos que tomar una decisión y vuelvo a repetirle a los docentes que
que están en huelga. Regresen a sus puestos, invitemos a nuestros padres de familia que envíen a sus hijos. Tengo derecho a disentir, pero tiene que ser sin afectar a los niños y jóvenes de las escuelas públicas de nuestro país. Hombre, tenemos un país bastante atomizado, ¿no? Porque cuando padres de familia cierran la escuela, ¿verdad? Que es un cuadro dantesco, de verdad. Porque le estoy negando a mis hijos la posibilidad de que se formen y tengan un mejor futuro. O sea, eso no tiene mucho sentido. Pero fíjese que decimos padres de familia, pero se trata de un grupo de padres de familia. Así es. No de todos los padres de familia. Entonces ahora, cuando usted me dice, el año está en peligro, bueno, está en peligro para un porcentaje que no ha recibido clases. Hay otro porcentaje que sí se ha mantenido. Así es. Entonces, Así es. haga un balance de ese porcentaje. ¿Qué porcentaje se ha mantenido a pesar de las dificultades en el salón de clases, y qué porcentaje se ha ausentado a impartir las clases? Sé que es un mapa un poco complejo también, porque le insisto, el país está atomizado en ese sentido, pero debemos tener algún nivel de balance ya a estas alturas, ¿no? El viernes pasado, los directores nacionales de las áreas académicas, llámese inicial, básica, general, media, el área técnica y jóvenes y adultos, nos reunimos para hacer el balance del que usted habla y le presentamos a nuestra ministra la realidad que se ha palpado al día viernes, y hoy nosotros seguimos en esas reuniones porque la toma de decisiones del que hay que garantizar que el que está en clases no tiene afectación, pero aquellos estudiantes y docentes que no llegan a cumplir con su deber tienen otra realidad. Y esa realidad en este momento de tanta encrucijada, como usted mismo lo dice, es un grupo de docentes, es un grupo de padres de familia. Como el universo no lo es, nosotros tenemos que mirar a aquel que quiere avanzar, que está en el aula y que hay un impedimento, que en cada vez entra más agresividad, esas relaciones interpersonales con los compañeros del que está dando clase con el que no está. Esas son las cosas de reflexión que desde el área académica tenemos que darle una respuesta y se van a dar. En contexto, de acuerdo a las regionales, cada regional en esta semana ya tiene la radiografía. ¿Cuántos estudiantes están por nivel? Porque tenemos un caso, por ejemplo, los maestros de grado dando clase, pero hay unos maestros especiales en paro. Y una cosa triste, cuando la semana pasada me decían, profesora, usted sabe que hay profesores PP por 1 y PP por 2, eso significa periodo probatorio. Históricamente, el docente que está contratado por periodo probatorio depende de una evaluación final de su jefe inmediato para la permanencia. Y están arriesgando con promesas que no sé de dónde, de irse a paro, no cumplir con su misión. ¿Y qué va a pasar con esa evaluación a final de año? Que es mi pasaporte para lograr mi permanencia, porque algunos están por un año porque ya se le ha reconocido el trabajo que han hecho en otros años como TEFA hasta finalizar el año, y otros que acabaron de entrar se ganaron en buena lid con su concurso la vacante y están PP por 2, o sea que son probatorios por 2 años. Esto es algo que nosotros en el sistema educativo de este periodo lo vemos como una novedad peligrosa, donde yo no valore que el trabajo por el cual yo me comprometí y firmé para atender a una juventud y a una niñez, hoy no lo haga. Por eso nosotros tenemos que reconocer que quien está en el aula no entra en la habitación del miedo. Usted está cumpliendo con su deber y sus estudiantes. Tenemos maestros que llaman a sus niños, a los padres, envíeme los muchachos, y hay un rótulo fuera que han colocado en los portones. Tenemos evidencia en algunas regiones donde los padres de familia dicen, nosotros los padres de familia, pero sin embargo hay padres de familia de la mano que están llevando a sus niños, y ahí están los maestros que están para atenderle. Y se están buscando mecanismos, siempre el director del centro es el líder, y este director busca cómo atender al estudiante que llega, menos regresarlo a su casa. Entonces hay una complejidad, sí, pero sí va a haber una atención y un respeto al que ha decidido dar clase, sí lo hay. Así que, maestro, sin miedo, usted continúe dando su clase, atendiendo y llamando al joven.
La escuela pública no puede detenerse. La escuela particular está con sus puertas abiertas y con los estudiantes. Nosotros con puertas abiertas y estudiantes que llegan, otros que no llegan y docentes que no llegan. Estas cosas hay que verlas con mucha seriedad porque la educación es un derecho constitucional. El contralor Anel Flores manifestó semanas atrás que los directores de estas escuelas debían elevar un informe de los docentes que asisten o no, porque a cada director de estos planteles educativos se le va a entregar sus pagos, pero a través de cheque. ¿Cómo avanza esto? ¿Ya esto se hizo o sería para esta próxima quincena que viene? Respecto a ese tema, ya nuestra ministra de Educación habló con el contralor y se explicó el proceso que tiene que hacer un director del centro para cumplir con la medida de reportar las ausencias y tardanzas, de las cuales hoy que estamos conversando 5, es los primeros 5 días de cada mes que ellos presentan el resumen de las ausencias, tardanzas, las justificaciones de los maestros a las direcciones regionales. Ese proceso continúa y ellos lo están trabajando. Yo quiero felicitarlos con la responsabilidad que los directores, con ese gran interés y vocación de maestro con rol de director, porque concursaron para ello o están encargados, como sea el caso, están desarrollando sus trabajos que necesitan. Y eso ha sido siempre. Nosotros tenemos casos, lo único que ahora está, como dice usted, la atomización de cosas juntas, pero nosotros hemos tenido que aplicar abandonos de cargo de muchos docentes que no cumplen con la norma. La norma está muy clara, está escrita qué significa, cuántas tardanzas representan una ausencia, si son tardanzas injustificadas, todo eso está muy bien contemplado. Así que nosotros esperamos que los directores, ya todo ese proceso se ha dado y que lo que corresponde es lo que hay que aplicar. Sí. Hombre, al final de verdad estar a este nivel en que hemos llegado este año, uno recibe los mensajes de las dirigencias, por ejemplo, donde dicen, no temas que te descuenten, nosotros soportamos 2 meses y medio, no sé en qué año, y no sé, te recuerdan que la norma ha sido siempre, te voy a descontar si no vas a trabajar, pero los gobiernos terminan pagándole a quienes no trabajan y a quienes no recuperan, porque lo que se pierde no se recupera, eso es un cuento. Eso es cuento. Eso ya nos lo ha demostrado el tiempo. ¿Qué de diferente podemos hacer? ¿Qué alternativas distintas hay? Sé que son limitadas, pero yo soy un convencido de que siempre hay una solución y siempre hay oportunidad para solucionar. ¿Qué podemos hacer de diferente que no sea exactamente repetir lo mismo que hemos visto a través de los diferentes gobiernos cada vez que hay una paralización de parte de gremios docentes? En primer lugar, nosotros queremos manifestarle que desde el día 1 de julio del 2024 que llegamos al cargo y todo el equipo encabezado por nuestra ministra de Educación, creamos ese puente de comunicación. Al momento de los docentes de algunos gremios, porque son un grupo que se fueron a paro, nosotros teníamos activados 3 mesas de trabajo con los gremios docentes. Y dentro de eso una mesa de el uso de los fondos del 1% para las capacitaciones gremiales, la cual mi persona lidera. Otra mesa donde se trata el tema de las juntas directivas, por ejemplo la del PRA, que está vencida, esos acuerdos para que se pudiesen liderar que este periodo logren actualizar su junta directiva para todos esos procesos que piden los docentes que pertenecen al PRA. Lo lidera nuestro director general de Educación y viceministro administrativo. Nuestra ministra de Educación lidera la mesa de esos 13 puntos de educación que ellos estaban insistiendo de que querían respuestas, como por ejemplo de las vigencias expiradas, de los docentes que año tras año no cobraban, y se le estaba dando respuesta a cada uno de ellos, y llegó un elemento que el patrono Meduca no tiene. El tema es una ley de la Caja del Seguro Social que no está dentro de esa relación del patrono Meduca con los maestros. Entonces son cosas externas sociales, como ellos la están estipulando, que impactan porque decido no ir al aula de clase y seguir con el paro o la huelga, que ahora es como lo tienen definido, que es desde el 23 de abril, y esto es
una situación en la cual las manos abiertas por parte del Ministerio de Educación del puente existen para hablar los temas educativos que competen a la educación de nuestro país. Todas estas otras cosas que están sucediendo en el ambiente y que el maestro no distingue de la misión que tiene en el aula y está fuera del aula, son las cosas de políticas de Estado de las cuales todas las organizaciones y de parte y parte entrar a ese puente, como se dice. Pero nosotros como Ministerio de Educación, reiteramos, desde el día 1 estamos con las puertas abiertas en atender respuesta, porque hay grandes desafíos nuestros en infraestructura, en problemas académicos. Tenemos nosotros las intervenciones que hay que hacer oportunas para mejorar todas las cosas que hoy nosotros vemos como los estudiantes no pueden nivelarse en temas de comprensión lectora, en temas de cálculos matemáticos, en temas de relaciones interpersonales, en temas de socioemocionales. Imagínense, nosotros venimos, y yo siempre hago esta comparación porque es que nosotros no podíamos corrernos el riesgo de lo que hemos vivido después de una pandemia. Nosotros en las aulas de clase tenemos niños con grandes necesidades y docentes también con la parte socioemocional. El quitarle el derecho a que no vayas a la escuela porque estoy apoyando una huelga, ¿qué está haciendo el niño en la casa? Yo le pregunto al padre de familia, ¿en qué lo tienes? El asunto es que lo privo de la educación, están las puertas abiertas, tenemos docentes comprometidos con su labor, pero el niño está en su casa. Yo quiero que dejemos a un lado estos egocentrismos, estas luchas, estas batallas de poder, esta confrontación ideológica que en gran medida estamos observando. Yo he entrevistado a un dirigente gremial que me decía cosas que no estaban en la ley. Yo le decía, ¿dónde está eso? Hasta que al final tuve que preguntarle, ¿usted ha leído la ley? No. Entonces, necesitamos ilustrarnos, necesitamos pensar en el país, necesitamos pensar en los jóvenes, necesitamos pensar en los pacientes que van a los hospitales, a las clínicas, en la gente. Necesitamos pensar en algún momento más que en mi poder, más que en mi grupo, más que en mi egoísmo. Tenemos que desprendernos en algún momento, comenzar a sincerarnos que por el camino que vamos no es el correcto, porque, insisto en esta máxima, destruyendo no se construye, y hay quienes están apostando porque se destruya y quienes se están dejando llevar por esa corriente también sin saber. Porque un dirigente a mí que me diga que no ha leído una ley y está oponiéndose a la ley, yo digo, eso es una soberana irresponsabilidad. Pero también yo como ciudadano debo pensar, ¿a quién estoy siguiendo? ¿De verdad ese es el camino? ¿De verdad esto es lo que se merecen mis hijos y mis hijas? Consumir de verdad tanta información, que toda esa información yo no tenga la responsabilidad de hacer el balance de esto es cierto y esto es falso, para tomar entonces como ciudadano una decisión. Entonces eso nos ubica en que todos tenemos una gran responsabilidad, pero principalmente aquellos que tienen una cuota de poder, tanto gremial como de administración pública en este momento, para que no, en esta pelea, en esta lucha de titanes y de poder y choques políticos e ideológicos, no deje de sufrir quien está sufriendo en este caso, que es el estudiante, y que son los pacientes que desde hoy se ven afectados con estas protestas. Y yo insisto, si yo quiero protestar, yo tengo que buscar la forma de hacer sentir mi malestar en aquel que me está afectando. ¿Qué culpa tienen los estudiantes o qué culpa tienen los pacientes? Ninguna. Entonces, ¿por qué los afecto a ellos? Tengo que buscar afectar a quien yo creo que me está afectando y hacerme sentir en esa esfera de poder. Se lo dejo solamente como una reflexión. Pero en fin, porque yo siempre insisto, cada vez que doy una opinión, yo puedo estar equivocado. Viceministra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, siempre a la orden. Regresamos.